hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por el privilegio de poder volver a estar aquí. Todos saben por la experiencia que pasé y créanme que es algo que a veces uno siente que ya no va a volver a estar aquí, ¿verdad? Me quebranto porque fue una prueba que Dios me dio, pero que Él me dio la victoria y le doy la gloria y la honra a Él, porque Él es fiel, hermano. ¿Usted cree que Dios es fiel? Gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es fiel. Nosotros, ¿por qué no podemos ser fieles? Pues porque tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces el día de hoy yo le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos, Padre bendito, por la oportunidad de estar nuevamente aquí en tu casa, Señor. Gracias porque tenemos esta casa, Señor, que nos bendice, esta casa que nos cubre, Señor, esta casa que tú nos diste, Señor, para reunirnos aquí a adorar y alabar tu nombre, para exaltarte a ti, Rey, a ti que solo tú que mereces la gloria y la honra, porque solo tú eres digno y porque solo tú eres santo. Esta tarde, Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que pongas un carbón encendido en mis labios, Señor, para que no sea yo, sino que sea tú, Padre, tu Espíritu Santo ministrando los corazones de mis hermanos. Gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, yo quiero hoy compartirles, ¿verdad? El tema de hoy ya les pusieron ahí, el desierto y el resultado de las pruebas, porque Dios me dio este estudio que pues yo le dije, bueno, Señor, si tú quieres que comparta de él, dámelo tú, ¿verdad? Se nos ha estado compartiendo, el hermano Juan Carlos nos ha compartido sobre el desierto y también las pruebas, y también Jocabet vino y nos habló de las pruebas, pero ahora yo les voy a hablar de las pruebas de acuerdo a mi experiencia, ¿verdad? Porque Dios así me dijo, compárteles lo que tú pasaste, para que, hermano, porque cuando nosotros pasamos, Dios nos hace pasar por pruebas o por algo, es porque Él quiere que nosotros también podamos ser bendición a los que estén pasando por lo mismo, ¿verdad? Dijo la pastora Jocabet en la aldea de la prueba, dijo, valga la redundancia cuando habló de Colosenses, pero así dice segunda los Corintios 1, dice que Él nos consuela para que nosotros también podamos consolar a los demás, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver la cita de Éxodo, ¿sí? Vamos a hablar primero acerca del desierto, porque, hermano, cuando usted y yo pasamos por pruebas, sentimos que estamos pasando por un desierto. ¿Por qué desierto? Porque sentimos que Dios nos deja solos, ¿verdad? ¿Y qué es lo primero que preguntamos? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque yo me acuerdo que la primera vez que me dio el dolor, pues al que siempre le tocó estar conmigo fue a mi marido, gracias a Dios, y a Dios por él, porque él ha sido fue de gran apoyo en esta situación, ¿sí? Yo me acuerdo que sí, yo le decía, oye, pues, ¿qué pasa, verdad? ¿Por qué está pasando esto? Y él nomás me miraba así con unos ojos tiernos, que yo decía, ay, gracias, Señor, porque cuando yo lo veía yo sentía que era Jesús mismo que estaba conmigo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo Dios llevó a Moisés a ese desierto, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la palabra, hermano. A veces nosotros nos decimos, pues creemos que no hay testimonio, pero la palabra es la palabra profética más seguro, hermano, ¿verdad? Entonces vamos a leer ahí, vamos a Éxodo 2. Primero Éxodo 2 está largo, Éxodo 2 del 11 al 20, y voy a pedir a mi hermano Jorge que me haga favor de leerlo, pero acá, hermano, sí, para que todos te oigan. Éxodo 2 del 11 al 20. Dice la escritura, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó que un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. El día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Él le respondió,
¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarnos como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas de a Reuel su padre, y él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llámenle para que coma. Ahí vemos un Moisés, gracias hermano. Ahí vemos un Moisés que él era un hebreo, pero él fue criado con el faraón mismo, ¿verdad? Lo prohijó, dice la palabra de Dios, que lo adoptó la hermana de Faraón y lo adoptó como su hijo, ¿sí? Para eso quiere decir prohijo, lo hizo su hijo. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que Moisés fue creado como un príncipe, ¿sí? Pero él era hebreo y de ahí nos cuenta esta historia, ¿verdad? Que cuando él salió y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo, ahí fue el llamado de la sangre, ¿verdad? Y dice que él mató al egipcio y lo escondió en la arena. Pero luego dice que cuando vio a dos hebreos peleando, pues también dijo: pues ¿por qué se pelean si son hermanos, verdad? Y el otro hebreo, le dijo: pues ¿acaso Dios te ha traído como juez? Y ahí pues Moisés se asustó, dice ahí que tuvo miedo. ¿Y qué pasó? Pues fue llevado al desierto, ¿verdad? Y a veces, entonces, ¿qué estamos viendo que es el desierto? El desierto nos dice, entonces, ¿qué quiere decir? Que son tratos de Dios, porque ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad?, cómo Dios llevó a Moisés al desierto para tratar con él. ¿Con qué motivo? ¿Con qué motivo? ¿Sí? Ahorita vamos a ver también eso, porque primero vamos a ver lo que es el desierto. Dice que hemos aprendido que son tratos de Dios para quitarnos lo que éramos antes, ¿sí? Para luego veamos cómo vamos a hacer después, pero ahorita lo vamos a entender mejor, ¿sí? Y dice que son métodos de Dios para enseñarnos, ¿sí? Son métodos de Dios. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas, hermanos. Hasta después lo entendemos, ¿verdad? Pero también nosotros como hijos de Dios, cada vez que nos pase algo, pregúntele a Dios, ¿qué es lo que no le pregunte por qué, pregúntele: ¿qué me quieres enseñar a través de esto, ¿verdad, Señor? Entonces, también el desierto son enseñanzas de Dios para formar nuestro carácter. Y les decía yo ahorita, ¿verdad? Lo primero que le pregunta a uno es ¿por qué? ¿Sí? Y entonces vemos aquí el ejemplo de Moisés. Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto, ¿sí? Y anduvo 40 años por el desierto. Cuando empezó su ministerio, ¿cuántos tenía? 80 años. Uno puede decir, pues 80 ya es un viejito, ¿verdad? Pero es que a veces Dios quisiera pronto trabajar en nosotros y transformarnos, pero nosotros somos los que no nos dejamos, ¿verdad que sí? Sí, entonces también tenemos el ejemplo del pueblo de Israel. Sí, el pueblo de Israel ya, precisamente cuando Moisés fue el libertador, el que Dios usó para libertar a su pueblo, duró 430 años en servidumbre, ¿sí? Y anduvo 40 años por el desierto, cuando Dios le había dicho que 40 días, pero como el pueblo era rebelde y por todo se quejaban y por todo se rebelaban, entonces en vez de 40 días, fueron 40 años. Y a veces nosotros, hermanos, nos resistimos tanto que nos pasan las cosas una vez y a veces no aprendemos, nos vuelven a pasar, no aprendemos,
Sí, por eso, hermano, pregúntese, ¿por qué tantas veces o por qué a mí siempre? Porque no aprendemos, sencillamente, ¿verdad? A veces Dios quiere enseñarnos, pero nosotros estamos como el pueblo de Israel, rebeldes y quejándonos por todo, ¿verdad? Y pues como hemos aprendido, ¿verdad? El pueblo salió al desierto, Dios lo sacó y para que le adorara, pero el pueblo llevaba la mente de esclavo. Por eso también se quejaban, ¿verdad? Porque incluso decían, ay, es que para qué nos sacaste de allá, ¿verdad? Donde había comida, donde había, ¿verdad? Las ollas, añoraban, así a veces, hermano, usted y yo, cuando venimos del mundo, porque Egipto significa el mundo, cuando nosotros salimos del mundo y creemos en el Señor, y a veces extrañamos el mundo, muchos, yo le puedo dar mi testimonio, ¿verdad? Yo vengo de una familia muy bailadora. Sí, mis papás y mi mamá todavía de viejitos andaban en la plaza bailando, y por eso yo a veces les digo, ¿a poco? ¿Por qué no quiere danzarle al Señor si en el mundo hacemos el ridículo y ni nos da vergüenza, ¿verdad? Y aquí no queremos movernos poquito porque, hermano, es que no ha sido libre, ¿verdad? Porque cuando hay libertad en Cristo, hermano, ¿verdad? Usted se goza y a usted no le da vergüenza, ¿verdad? Porque al que le estamos danzando y al que le estamos adorando es al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, ¿verdad? Entonces no se detenga, hermano, ¿verdad? Aproveche la mesa que Dios nos pone cada vez que nos juntamos. Entonces sí se fija cómo, entonces las preguntas que nos hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Es lo primero. Yo les he comentado hace, ¿no te acuerdas en qué año, Peniel? Tuve yo un accidente, yo le compartí al otro día a mi hermano Jorge, ¿verdad? Que antes de eso, en el 2006, perdón. En el 2003 llevamos a los jóvenes a Visión Juvenil a Ciudad Juárez y en el 2006 también, pero en el 2006 yo me acuerdo que antes yo oraba mucho y le preguntaba, Señor, yo quiero ver un milagro. Yo le decía al Señor después, yo quiero ver, pero lo quiero ver así, ¿cómo se dice? Directo, así, no sé. Sí, yo le decía al Señor. Entonces, cuando veníamos de Ciudad Juárez, nos volcamos, yo ya casi para llegar aquí cercas, pasó, dices, pues cuando íbamos a subir una curva, un tráiler nos pegó y nos echó, fue para afuera de la carretera. Y yo nada más me acuerdo que las cosas, los que han tenido accidentes pasan muy rápido, a veces hasta analizas cómo pasó, pero yo me acuerdo que empezamos a dar vueltas en la camioneta, entonces íbamos 8 personas, y yo me acuerdo que en las vueltas empezaron a tronar los vidrios. Yo iba en el último asiento, en la ventana, y yo me acuerdo que en una de esas que tronó el vidrio, de una de esas vueltas que tronó el vidrio, yo me acuerdo que yo sentí que me salí. Pero yo les digo como testimonio, hermanos, que yo sentí unas manos que me pusieron aquí y luego me aventaron para adentro. Yo lo sentí bien clarito que me aventaron para adentro y luego la camioneta al final volvió a quedar así como veníamos, ¿verdad? En la carretera volvimos a quedar así. Y lo primero que hicimos, íbamos Jonathan y Eri atrás, no hombre, nos abrazamos, luego, ay, gracias Dios, gracias, empezamos a darle gracias a Dios, gracias, pues sí, empieza a darle gracias a Dios porque los miras a todos, ahí estamos, los 6 estábamos sentados, ¿verdad? Pero yo en esa ocasión empecé a sentir que me faltaba el aire, y pues todos así empezaron a salirse, y yo en ese momento me acordé que cuando yo estudié enfermería nos decían que en esos movimientos cuando empiezan a faltar el aire uno tiene que tener cuidado porque si se te quebra una costilla, esa misma costilla te puede pinchar el pulmón. Y yo me acuerdo que Eri me quería sacar y yo le dije, no hijo, no me muevas, es que tengo miedo, porque yo ya sentía que me faltaba el aire, tengo miedo de que me vaya a pasar eso que les dije. Y yo total, ya me acuerdo que llegó la ambulancia y me sacaron en camilla. Cuando llegué, inmediatamente nos metieron allá a urgencias en Chapala porque era el seguro más cerca. Y yo me acuerdo que luego me llevaron a sacar una radiografía, a mí, a mi cuñada, la esposa de mi hermano, gracias a Dios por la vida de mi hermano, aquí está.
y su esposa también se había golpeado, pues ya en las vueltas ella se había golpeado la cabeza, y mi sobrina, la que venía manejando, se había golpeado el vientre con el ¿cómo se llama? El volante, exactamente. A las 3 nos llevaron y pues ya cuando me sacaron la radiografía, ya dijeron que tenía 3 costillas, ahí se veía bien clarito la estrellada aquí nada más las tenía estrelladas, pero duele bien feo, hermano, no se puede uno ni mover. Bueno, el caso es que yo me acuerdo que yo le empecé a preguntar a Dios, Señor, ¿por qué? Incluso yo me acuerdo que yo empecé a sentir así, y hasta dije, así se sintió el Señor Jesús, porque yo empecé a sentir que que el Señor me había dejado sola, es lo primero que piensa uno, ¿verdad? Ay, yo empecé a decir, Señor, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué permitiste que esto pasara? Y oí la voz del Señor que me dijo, ¿no querías ver un milagro? ¿No me estabas pidiendo ver un milagro? Y luego yo me acordé, ay Señor, sí, perdóname. Y luego me dijo, pues lo vas a ver en ti. Eso fue un martes, hermanos. Y la quinceañera fue el viernes o el sábado, no me acuerdo. Pero yo el sábado ya estaba en la quinceañera sentada. Pero fíjese, es una quinceañera cristiana, ¿eh? Sí, no dancé porque sí duré días para recuperarme, pero sí pero mire hermano, yo le doy la gloria a Dios porque Él se manifestó en esa ocasión, ¿verdad? A veces yo le decía a mi hermano Jorge, tenemos que tener cuidado a veces con lo que pedimos porque no sabemos cómo nos va a responder el Señor, ¿verdad? Ya después no nos queda más que decir, sí Señor, perdóname, ¿verdad? Porque yo te estaba pidiendo esto, y yo le doy la gloria a Dios porque Dios me dio la victoria, hermano, ¿verdad? Duré días para recuperarme porque sí batallaba para levantarme. Y luego, pero ¿sabe qué? Una de las cosas que en el seguro me acuerdo que el Señor se manifestó bien hermoso porque había una persona que era familiar precisamente de mi cuñada y ella luego llegó y dijo, oigan, es mi familia, trátenla bien. Y luego dijo, ya la señora, a mí, no quiero que me la muevan porque el doctor dijo que en 3 días no la van a mover, porque ella no por su problema. Y yo me acuerdo que ese día en la noche llegó, y yo lo voy a dar como testimonio, hermana. Yo me acuerdo que la primera que llegó fue Peniel. Yo en ese momento decía, yo no quiero que mis hijos sepan, no quiero que les duela. Y empezaron a llegar. Llegó primero mi esposo y luego ya llegó Peniel, luego orando por mí, llorando, todos. Pero el último que llegó fue Juan, me acuerdo. Las palabras que él me dijo, hermanos, todo lo que me dijo fue que me dijo, mamá, usted es bien valiente. Yo sé que usted es bien valiente y que no se va a dejar derrotar. Hermano, después que yo me senté así toda, yo me acuerdo que dije, sí es cierto, a veces como es bien importante lo que nos diga, hermano. Usted siempre dígale unas palabras de aliento a su hermano cuando lo vea sufrir, porque esas palabras, hermano, lo van a levantar a su hermano, ¿sí? Y yo me acuerdo que él me dijo, usted es bien valiente, y yo dije, sí es cierto, yo soy valiente. Y ahí yo sentí que me volvió el ánimo y yo le di gracias a Dios, ¿verdad? Porque esas palabras me animaron mucho, hermano. Y yo le invito el día de hoy a usted que cuando usted vea a un hermano que esté enfermo, que no deje de orar por él. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando uno está en enfermedad, y yo le voy a decir mi experiencia en el hospital, también fueron de las cosas que Dios me dijo que yo les compartiera. Se siente uno, hermano, que yo le digo a mis hijos, a mi esposo, es que yo sentía que estaba en la cama y yo me sentía como si me tuvieran encadenada, hermanos. Y también fue una situación en la que Dios se glorificó porque cuando ya ustedes me llegaron a ver cuando me daba el dolor, ¿verdad? Yo empezaba a sentirme tan mal que yo decía, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Después me decía, como por ejemplo, yo le doy gracias a Dios, hermano, quiero también darle gracias a Dios por todas aquellas hermanas que estuvieron conmigo ahí, porque por ejemplo Vicky, ¿verdad? Vicky, la hermana Mari, Selene, Alejandra, todas, Peniel, todas las que me cuidaron, yo le doy gracias a Dios porque me di cuenta cuánto me amaban, porque me lo demostraron. Mire, aquí hay toallas, ¿verdad? Mire, en un lado de mí había una señora que le había de 58 años, más joven que yo, porque yo tengo 60, voy a cumplir 63, hermano.
Y esa señora le había dado un derrame cerebral y estaba ahí su hija, hermanos, era la única que estaba ahí cuidándola. Y ella vio desfilar a tanta gente que a la vez estaba, creo que la hermana Mari, cuando ella dijo, ande señora, qué bárbara, cuánta gente viene con usted. Y estaba ahí la hermana Mari, gracias a Dios por la vida de mi hermana Mari, porque la hermana Mari volteó y le dijo, es que ella es nuestra pastora y la amamos mucho. La amamos mucho porque ella siempre nos ha bendecido mucho. Así yo me quedé, gracias Señor, gracias porque en estas situaciones hay gente que nos demuestra el amor y que nos lo demuestra con hechos, ¿verdad? Y hermano, de veras no se canse de orar, porque en esa situación es cuando necesita uno que estén respaldando con sus oraciones, ¿verdad? Porque yo de las cosas que yo me acuerdo, ahora después me preguntó Vicky, porque a Vicky le tocó todavía, gracias a Dios, yo entré con el dolor, gracias a Dios se me quitó y no me dio el dolor hasta un día antes de que me operaran, y Vicky le tocó estar toda la noche conmigo viendo cómo me retorcía. Y me preguntaban, casi, pues, ¿por qué aguanto tanto? Le digo yo, es que no sabes hasta dónde aguantas, hasta que pasas por lo que estás pasando, ¿verdad? Y gracias a Dios, porque mire hermano, cuando ya me dijeron, es que usted se va a quedar, entró una muchacha y me dice, señora, es que usted ya tiene pancreatitis. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué? Si yo vine por la vesícula, supuestamente, porque me decían que era gastritis, pero cuando me dijo eso la doctora, yo me acuerdo que volteé y me agarré llorando así con las arrugas, que ya dicen que tengo pancreatitis. Es que dice el doctor que hay un conducto que sale de la vesícula y pasa por el páncreas, pero como ya era mucho el lodo que tenía, ya se me había pasado al páncreas. Me estuvieron cada 4 horas picando los dedos para estarme checando el azúcar, porque como era el páncreas, tenían que estar observando cómo funcionaba el páncreas. Y hermano, yo le doy gracias a Dios porque cuando estamos en esa situación es cuando clamamos a Dios, ¿verdad? Lo primero que voltea uno, Señor, y ahí tenemos el ejemplo precisamente en esto que nos acaba de leer mi hermano Jorge, pero ahí en el 21 y el 22, ¿lo puedes poner, por favor? Sí, porque mire, cuando dice ahí, el 22, se me hace que… No, entonces es el 3, del 1 al 10, porque vamos a ver cómo el pueblo, ¿verdad?, cuando estaba esclavizado y en dura servidumbre. Sí, dice que el pueblo clamó, vamos a leer aquí, sí, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, vamos hasta el 10, se me hace que es el 10, porque ahí, sí, fíjese, no, entonces, desde el 9, para que vean cómo dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con lo que los egipcios los oprimen. A veces, hermanos, hemos aprendido en sanidad interior, ¿verdad?, que las enfermedades también son verdugos que nos atormentan, ¿sí? Entonces, por eso clamamos, ¿verdad?, porque clamamos a Dios para que Él nos salve. En este caso son el pueblo hebreos estaban siendo oprimidos, y ¿sabe qué era lo más triste? Que el pueblo salía, pero no sabía si regresaba, porque muchos se quedaban ahí donde estaban, porque los golpeaban tanto, los que a veces los dejaban tirados, y entre más grandes yo me imagino, ¿verdad?, que ahí viejitos pues no aguantaban mucho, y ahí caían y ahí quedaban y ya no regresaban a sus casas, ¿sí? Entonces, ¿se fija por qué son las pruebas? Pues porque en las pruebas clamamos, ¿verdad? Y luego también otra pregunta, ¿para qué? ¿Verdad? Las preguntas que nos hacemos, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué es esto? Yo me acuerdo que la primera vez que me dio el dolor, yo volteé y le decía a mi esposo, es que ¿qué es esto? Es que porque yo nunca había sentido eso. Yo le decía, es que ¿qué es esto? ¿Verdad? Uno pregunta, ¿sí? Y entonces vamos a aprender a defender a Dios en la prueba, hermano,
¿sí? Porque muchas de las veces nuestra fe decae, nuestro ánimo decae con las pruebas, y nosotros sentimos que Dios, como les decía ahorita, nos deja solos, pero Él nunca nos deja solos. Él siempre está con nosotros, pero ¿por qué? Para que aprendamos los propósitos de Dios, ¿sí? Para que clamemos a Él, porque a veces, hermanos, estamos tan a gusto, no pasa nada, ¿sí? Y mientras no nos acordamos a veces ni de Dios. A veces tenemos tantas cosas que hacer, tantos afanes, y no se nos olvida. Se nos olvida, ¿verdad? Que Dios está ahí, que Dios nos está esperando, que tenemos una cita con Dios todos los días, ¿verdad? Nuestra comunión con Dios, que tenemos que tener todos los días, porque nuestra comunión con Dios, hermano, es el ministerio más importante para nosotros los creyentes, ¿sí? Entonces vamos a ver que también hemos aprendido, nos han enseñado nuestros pastores que la prueba también es para los que tienen fe, ¿sí? Para los que tienen fe, y para que sepamos cuáles son los propósitos de Dios en Él, porque mientras estemos bien no nos preocupamos, ¿verdad? Por eso. Pero vamos a ver por qué nos han hablado de que en las pruebas tenemos que tener gozo. Ahí en Santiago 1, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿sí? Verá, entonces verá, si quiere ponlo a ver si Santiago 1:12, no lo tengo aquí, pero parece que ahí es donde dice así: bienaventurado el varón. Habla primero de la prueba casi desde el 1, pero dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Fíjese, ¿sí? Qué hermoso, qué hermosa promesa. Ahí está, la condición es que resistamos la prueba. ¿Y cuál es la promesa? Que nos dará la corona de vida, ¿sí? ¿Por qué no nos gozamos en las pruebas? Es una pregunta que debemos hacernos, ¿verdad? Porque ¿cómo nos vamos a gozar en la prueba? Mire, yo le decía a mis hijos y a mi esposo, hasta le dije: tráeme una Biblia, y luego me llevó la biblioteca, la que tenemos ahí. Le decía: no me lo van a creer, hermanos, yo no podía ni orar cuando estaba así. Sentía que no podía orar, sentía que menos que podía leer, así donde me sentía tan oprimida. A lo mejor los que han pasado por esto pueden entenderlo. Por eso es que tenemos que estar fortaleciendo las manos de nuestro hermano que está pasando por eso. No nos cansemos de orar por los enfermos, porque de esa manera los fortalecemos, hermanos, porque cuando está uno así, sientes que no puedes ni orar, que no puedes ni leer. Yo me acuerdo que yo hasta le dije a mi marido: llévate la Biblia mejor, porque pues saben que ahorita en los hospitales ya ni siquiera dejan tener ahí. Antes tenía uno un buró, ¿se acuerda, hermana? Que donde guardaba uno las cosas, ya no dejan tener ni eso. Y ahí tiene uno las bolsas en el rincón, y luego mueves las cosas, y luego es un lugar, hermanos, donde entran y salen personas todo el día, doctores, enfermeras, de todo. Entra ahí afanadores, los que llevan los alimentos, los que van los internistas, ¿verdad? El que pasa visita, bueno, que no entra, hermano, ahí, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar, pues ustedes, ¿verdad? Nosotros los que estamos bien tenemos que fortalecer, ayudar a nuestros hermanos en esa guerra espiritual, porque es como una guerra espiritual, hermano. Cada vez que yo me daba el dolor, yo me acuerdo que yo quedaba bien cansada. Yo sentía que era una guerra, como si hubiera peleado con alguien, no sé, ¿verdad? Me sentía toda que no quería ni levantarme al otro día, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Y lo que dice Efesios 6:10, de 6:10, es el capítulo 6, versículo 10, empieza diciendo: hermanos míos, fortaleceos en el poder, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí nos explica, ¿verdad? Vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, ¿sí? Y nos empieza a especificar cuál es la armadura de Dios, ¿verdad? Y nos habla del yelmo de la salvación, nos habla del cinto de la verdad, de la coraza de justicia, ¿verdad? Del yelmo de la salvación y el escudo de la fe y de la palabra de Dios, que es del Espíritu, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que es la espada.
es la espada, porque nosotros, hermanos, tenemos que aprender a decretar la palabra, ¿sí? Si usted no sabe orar, hermano, usted le decrete la palabra. Yo en días pasados estuve leyendo todos los salmos están llenos de promesas de guerra, de defensa contra los enemigos. Todo está, y es bueno, hermano, aprender a leer con la palabra y decretar, porque eso es decretarla, ¿sí? Eso es hablar la palabra, ¿sí? Y por eso también es bueno aprenderla de memoria, hermanos, ¿verdad? Para que también no tenga que ir a buscar la Biblia, usted la trae en el corazón también, ¿verdad? Entonces vamos a hacernos una pregunta, o más bien ya no la habíamos hecho, ¿verdad? ¿Por qué no nos gozamos en las pruebas? Vamos a ver Colosenses 3:1. Colosenses 3:1 y vamos a ver por qué se nos ha enseñado también esto de que estamos en el mundo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El problema es que ahí nos dice la palabra, me dice, si pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Síguele con el que sigue. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos los ojos arriba, lo tenemos en la tierra, ¿sí? A veces estamos llenos de afanes, llenos de problemas, llenos de situaciones, y eso nos quita el, ¿cómo dice? El gozo, ¿verdad? Nos roba el gozo, no nos deja mirar hacia arriba, porque estamos en las cosas del mundo, ¿sí? Entonces, por eso son buenas las reuniones, hermano, para que usted aprenda a vivir en lugares celestiales, a tener los pies de sierva en los lugares altos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los resultados de la prueba, ¿sí? Ya vimos lo que es el desierto, ¿verdad? Que nos sentimos solos, que el Señor nos lleva, pero también otra cosa, ¿por qué creen que Dios llevó a Faraón al desierto? Ahí donde leímos que dice que cuando llegaron las hijas de Reuel, de Jetro, a preguntarle, y que él les dijo, ¿y por qué vinieron temprano? ¿Sabes que un varón egipcio nos ayudó? ¿Quién era ese varón egipcio? Era Moisés. O sea, ¿por qué llevó Dios al desierto a Moisés? Para quitarle esa imagen de egipcia que tenía. A veces nosotros traemos la imagen del mundo bien marcada, ¿sí? Y Dios por eso trata con nosotros, para quitarnos esa imagen, ¿sí? Porque Él nos quiere poner su imagen, pero a veces nosotros nos oponemos, ¿verdad? Es como cuando a los niños queremos cambiarlos, déjate cambiar, no me quiero quitar esta vestidura, ¿verdad? Nosotros así a veces nos portamos, ¿verdad? Y para eso también son los tratos de Dios, ¿sí? Entonces, Dios, ese es el primer punto de por qué, cuál es el resultado de la prueba, pues quitarnos lo mundano. Eso lo vimos en Éxodo 2:19, ¿verdad? Entonces, el segundo punto, hacernos que volteemos a Dios. Éxodo 2:20 y Éxodo 3:9. Las citas de ahorita, ¿verdad? Lo que decía, o sea, hacernos que volteemos a Dios, a veces que nos demos cuenta de dónde Dios nos sacó. Dios nos ha estado, el viernes Dios nos llamó la atención, ¿verdad? A través de la profecía nos decía que nos arrepintiéramos y que recordáramos de dónde habíamos sido sacados. Y sí es cierto, ¿verdad, hermanos? De repente se nos olvida de dónde fuimos sacados. Y lo que decía ahí, dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Éxodo 3:9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen, ¿sí? Para eso también, para eso un resultado de la prueba es que clamamos a Él, ¿sí? Clamamos a Él, nos olvidamos, a veces hasta ni oramos, ¿no es cierto? Donde andamos bien ocupados o bien afanados, ¿verdad? Yo les he dicho a veces, bueno, si usted entra a las 6 de la mañana, pues levántese a las 5, ¿verdad? Para que tenga chance de orar y de leer,
pero a veces estamos tan cansados que no podemos levantarnos, ¿verdad? Y andamos corriendo para salir al trabajo y ya no oramos, pues menos leímos. Entonces el siguiente resultado es que entendamos los propósitos de Dios. Ahí en Éxodo 3:10 es el que sigue. Sí, dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. ¿Cuál era el propósito por el que Dios había mandado a Faraón a Egipto? ¿Para qué? A Moisés, perdón. Era para que fuera con Faraón y le dijera que Dios quería que dejara ir a su pueblo. Ese era el propósito, o sea, libertar. Él iba a ser el libertador, ¿sí? Y entonces a veces si no oramos, no leemos, pues menos entendemos los propósitos de Dios, ¿verdad? Y una de las cosas aquí nos han enseñado mucho ese punto, hermanos, ¿verdad? A que sabemos que todos tenemos un propósito, todos. Aquí no somos ovejas, somos propósitos de Dios, ¿sí? Todos tenemos dones, hermanos. Dios nos ha dado a todos dones. Nada más pregúntele a Dios cuál es, ¿sí? El otro, versículo 12, aprender a depender de Dios, ¿sí? Aprender de que dependemos de Dios. A veces sentimos que con nuestras fuerzas y que nosotros, ¿verdad?, que somos los que podemos, pero dice ahí, y él respondió: ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, ¿sí? O sea, Dios ahí estaba diciéndole a Moisés que él iba a estar con él y que él le iba a dar, él le iba a hacer como señal, ¿sí? Y Dios nunca lo dejó, ¿verdad? La prueba está que cuando salieron, de día iba una nube cubriéndolos, de noche estaba una columna de fuego. De ellos sufrieron, ¿verdad? Porque estaban acostumbrados al mundano como nosotros, hermanos. A veces estamos tan acostumbrados que ni siquiera vemos las bendiciones de Dios, ¿verdad que sí? Sí, estamos tan afanados que ni siquiera podemos ver las bendiciones de Dios. Bueno, otro resultado de la prueba es que Dios quiere madurarnos, ¿sí? El versículo 17, y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. El propósito de Dios es madurarnos para darnos la tierra prometida. Aquí el pueblo de Israel era la tierra prometida, nosotros es la vida eterna, ¿sí? Pero la vida eterna la podemos disfrutar aquí, cuando ya entendemos lo que es Dios para nosotros, de dónde nos sacó, sí, los propósitos en Él, ¿sí? Ya Dios nos llega a una madurez, hermano, en la que usted disfruta hasta las pruebas, ¿sí? Yo soy una persona que me afano mucho y usted me verá desde que me levanto que no paro, pero y por eso sí, yo llego un momento, hermano, es que yo a veces yo misma en la noche me digo: chis, todo lo que hago en un día, pero fíjate, por eso cuando me he enfermado, nada más que esta última vez me he enfermado y de plano le digo: gracias Dios, porque yo sé que quieres que descanse, de veras, y lo disfruto. Digo: ay, es que solo así descanso. Ahora que estaba operada, ¿verdad? Pues ya ven que se tiene uno que cuidar, pero yo sentía que no podía, y como pues la operación que me hicieron, yo sentí que me recuperé luego. Hasta ahorita, gracias a Dios, yo no he sentido que me duela ni nada. Por eso me operaron el miércoles y usted el domingo ya me vio aquí, pero porque yo me sentía bien, gracias, para la gloria y honra de Dios, porque Él me sanó, hermano, porque Él me dio la victoria. Y le puedo compartir que las cosas más hermosas que yo sentí en esa estancia fue en mi estancia ahí en el hospital, es que le digo, me llegó la anestesista y me dijo: mire señora, yo soy su anestesista, me llamo así porque se presentan, yo le voy a poner un suero y usted nada más va a sentir mucho sueño. Y les digo yo a mis hijos, fue lo que se me hizo más bonito, porque me dormí y no sentí nada.
hasta que me despertaron en recuperación. Y eso fue algo que dije, gracias Señor, porque no sentí nada, ¿verdad? ¿O será que ya había sentido tanto? Que para mí eso fue algo hermoso, ¿verdad? Y sobre todo, hermano, que a veces estamos tan afanados que nos dormimos cansados y nos levantamos cansados porque ni descansamos. Y yo nunca había sentido eso, de sentir que me dormí y que me relajé de tal manera que yo me desperté bien descansada, bien rico, como con una paz, hermanos. Y que yo dije, gracias Señor, porque yo sé que tú estuviste ahí conmigo, y esa es mi experiencia que yo más le puedo compartir, hermano, ¿eh? Porque que usted solo tiene que dejarse, ¿verdad?, esperar en Dios y dejarse abrazar por el Señor. Y Él es el que nos va a sostener, Él es el que nos va a dar la paz, ¿sí? Entonces vamos a seguir con otros de los resultados, ¿verdad? Pues es la victoria, ¿verdad? Pero más que lo más importante, hermano, ¿sabe qué? Es formar el carácter de Cristo en nosotros. Es lo que se nos ha estado enseñando. ¿Cuál es el propósito de que usted venga aquí a la casa a aprender? ¿Cuál es el propósito de que usted se le esté enseñando todo lo que usted está escuchando? Pues el propósito, dice allí hay una cita parece que es en Efesios 4, donde habla de Efesios 4:11, donde habla de que ya uno les dio a unos apóstoles, ¿sí?, que llevó cautiva la cautividad y nos dio dones, ¿verdad? Es 4:11, pero los que siguen, dice, después de ese, el 12 ponle, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, el que sigue, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a qué? A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Ese es el propósito, hermanos, de cuando Dios nos dio dones, es para que todos nos edifiquemos los unos a los otros. ¿Pero para qué? Para que todos podamos llegar a la estatura del varón perfecto. El varón perfecto es Jesús, hermano, ¿sí? Pero Él quiere que lleguemos a la estatura. Para eso Dios nos hace ir al desierto, y para eso Dios nos hace pasar por pruebas, con ese fin, ¿sí? Y ¿sabe qué, hermano? Cuando usted y yo pasamos por pruebas, por situaciones, aumenta nuestra fe. Todo eso hace que nuestra fe aumente. Si usted ya tenía fe, usted va. ¿Por qué? Porque usted está viendo los milagros de Dios, porque usted está viendo lo que Dios, el poder de Dios en personas y en su vida. En este caso, el mío, ¿verdad? Porque por eso les estoy compartiendo mi experiencia, que yo sé de que Dios me dio la victoria, porque Él es el que me ayudó a vencer, ¿sí? Para eso yo sé que Dios me hizo pasar por eso, porque Dios me quería enseñar, ¿sí? Entonces, fíjese qué hermoso también, que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, pero nosotros obedecemos, porque aquí se nos enseña todo, ¿verdad? Pero ya se lanza la palabra y el Espíritu le habla, pero ahora usted es responsable de obedecer, de si usted quiere hacer o no hacer lo que se le enseña. La decisión está en usted, el ser obediente. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a dar, como dice Jorge, ojo, le voy a dar una clave que muchos ya sabemos. Si usted obedece, hermano, Dios le abre las ventanas de los cielos, o sea que nos da entendimiento. Usted nunca se ha preguntado por qué yo sí entiendo y por qué él no. ¿Por qué a mí sí me cae el 20 y a él no? ¿Por qué? Porque el que no entiende es porque no es obediente, y por eso es que se le cierran los cielos, ¿sí? Sí, hermano, usted y yo tenemos la clave, y se nos ha dado en todas las enseñanzas se nos da esa clave, ¿sí? Vamos a ver el libro de Malaquías, ¿sí? Vamos a ver ahí en el versículo 18. Malaquías 3:18.
Malaquías, no, desde el 10, es del 10, perdón. Malaquías 3:10. Ya, yo creo que es un versículo que muchos ya nos debemos de saber de memoria. Fíjese cómo dice: traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Para eso son los diezmos, para que haya alimento en la casa de Dios, ¿sí? Y dice, pero fíjese lo que dice ahí: y pruébenme. Ahí Dios sí te dice, sí te permite que lo pruebes. Y pruébame. Dice, ahora en esto dice, si Jehová no de los ejércitos, si no nos abrirá las ventanas de los cielos, ¿sí? Esa es la primera promesa. ¿Qué va a hacer? Cuando tú lo pruebas, o sea, cuando, por ejemplo, bueno, aquí pone el ejemplo del diezmo, ¿verdad? Porque nos duele, ¿verdad? Nos duele a veces soltar el diezmo, ¿sí? Y mire, a veces bueno, les digo, pues yo he tenido experiencias de que yo le he preguntado a personas, ¿por qué no diezmas? Y luego la persona me contesta, pues porque no tengo. Y luego se hace un círculo, pero no tienes porque no diezmas, ¿sí? Porque aquí te está diciendo el Señor, pruébame y verás si no te abriré las ventanas de los cielos. Y no solo eso, dice, derramaré bendición, ¿sí? Hasta que sobre y abunde, no nomás que sobre, también que abunde, ¿sí? Y no nomás es eso, el versículo que sigue, ¿qué dice? Reprenderé también, mire hermano, ahí dice, fíjese esa promesa, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted le dan su sueldo, usted lo primero que tiene que hacer es apartar el 10%, ¿sí? Porque a veces, no, debo esto, debo aquello, para esto, y luego dejamos al último el diezmo. Hermano, usted tiene el 10, todo es de Dios, lo que usted gana es de Dios, porque Dios le da las fuerzas para que usted trabaje. Cuando usted diezma, hermano, Dios le da permiso a Dios de que no deje que le robe el diablo, ¿sí? Porque el diablo, porque de Dios es el 10%, pero a usted se le queda el 90%. Cuando usted le da el diezmo a Dios, Dios bendice ese 90% con el que usted se queda para que le rinda, porque a veces ni siquiera cuando nos damos cuenta en lo que se nos va, ¿a poco no? ¿Sí? Son de las cosas que Dios nos prueba, hermano, ¿sí? Y es para nuestro bien. Nos conviene, en otras palabras, ¿sí? Nos conviene ser obedientes porque Dios nos da entendimiento y entonces por consecuencia somos bendecidos, ¿sí? ¿Sí? Somos bendecidos en la prueba. ¿Qué dice no, pero ya estoy acá en otro, ¿sí? Entonces hay que permitirle a Dios que abra los cielos, ¿sí? Y también, esa es la llave, y también que le amarre las manos al diablo para que no nos robe, ¿verdad? Porque a veces, mire hermano, es que el diablo no nos puede robar de muchas maneras, también a veces en las enfermedades. ¿Cuánta gente gasta, se le va el dinero en medicinas, ¿verdad? En médicos, y más la gente que a veces no quiere ir al seguro, ¿verdad? Porque yo le puedo decir mi experiencia, para honra y gloria de Dios, a mí me operaron en el seguro y ahí en el seguro yo estoy muy agradecida con Dios porque enfermeras y enfermeros que iban, enfermeras y enfermeros que se portaban bonito con uno. Y yo le doy gracias a Dios y yo los bendigo porque son gente al servicio del público y también lo bendicen a uno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que bendecir, hermano, también si queremos ser bendecidos, ¿sí? Y entonces aumenta nuestra fe, todo lo que nosotros podamos ver que Dios hace, aumenta nuestra fe. Jorge viene de una iglesia, bueno, su familia vienen de una iglesia que los milagros ustedes los veían así en vivo y a todo color, ¿verdad? Yo tuve la experiencia en una ocasión que Juan dijo, teníamos academia allá cuando estábamos en la Saltillo 400, Juan dijo, tal día, fue un sábado, iba a haber una convención creo de jóvenes, ¿verdad? Allá en el Teatro Mi Alvarado, y Juan dijo, oigan, el que quiera ir puede ir, está invitado. Y era de jóvenes, y yo me acuerdo que en esa ocasión iba mi hermana Idea y yo, y mi hermana Idea tenía días diciéndome que ella le dolía mucho el brazo derecho, y yo hasta le decía, como ella duró muchos años en planchas ahí en
en donde trabaja, yo le decía, pues te duele de tanto, ¿verdad?, estar con la plancha. No son planchas como las que, pero son otro tipo de planchas que también están en movimiento. Entonces, esa vez ella me dijo, vamos, pues vamos. Aunque es de jóvenes, vamos, pues. No, nosotros ahí nos gozamos en la alabanza. Y luego de repente Aarón dijo, pasen todos los que quieran que ore por ustedes. Y pasamos y a mi hermana Aide en esa ocasión le dijo, espérese, usted aquí quédese ahorita. Y yo dije, pero pues, ¿por qué nomás a ella? Bueno, el caso es que yo me acuerdo que dije, a ver, ¿qué va a hacer? Y yo me bajé y me puse ahí enfrente porque yo quería ver. Y yo me acuerdo que ustedes estaban arriba, ¿verdad? Que Aarón le preguntó a Alejandra, mírale, le dijo a mi hermana que extendiera los brazos así. Y luego le dijo a Alejandra, mira, vele, y se veía así, mire, se veía así. Y yo me acuerdo que, sí, que le dijo él que tenía un brazo más corto que el otro. Y lo dijo, pero Dios te quiere sanar y ahorita te va a sanar. Y le dijo, en el nombre de Jesús te ordeno, mano, que crezcas. Y yo lo vi así, lo vi como se ve en la tele, así, como sí, así. Yo lo vi así, ¿verdad? Que le creció el brazo, no sé, y ¿cómo dice? Se emparejó la mano, el brazo, pues. Y yo me quedé así, dije, órale, ¿verdad? Y hermanos, somos incrédulos, pero como dijo el otro día Jorge, ¿verdad? Si creyéremos, bien, ¿qué no veríamos? Porque eso, si usted mira el Nuevo Testamento, cuando empezó el ministerio del Señor Jesús, usted veía mucha gente que siempre andaba la gente detrás de él porque querían que lo sanara, ¿sí? ¿Y qué les decía el Señor? ¿Quieres, por ejemplo, a los leprosos, ¿quieres ser limpio? ¿O quieres ser sano? Era la pregunta que les hacía. Pues lógicamente, pues sí quiero. Pero el Señor casi la mayoría de las veces les contestaba, tu fe te ha sanado. Tu fe te ha sanado. La fe, hermano. Por eso dice la palabra de Dios que compara el grano de mostaza, ¿sí?, con una semillita así, ¿verdad?, que es la semilla más chiquita que puede haber, pero dice que cuando crece es un árbol grande que hasta los pájaros hacen nidos, ¿verdad? Dice que así compara esa fe con un grano de mostaza, dice ese canto, ¿verdad? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, tú podrías decirle a ese monte, muévete de aquí para allá. Así a ese grado, hermanos. Nada más que en la casa, en la iglesia falta mucho la fe, ¿verdad? Y vamos a pedirle al Señor que aumente nuestra fe. O usted quiere que Dios lo haga pasar por circunstancias para que aumente su fe, ¿verdad? A nadie nos gustaría pasar por esos procesos a veces tan dolorosos, y desgraciadamente si no nos pasa a veces no entendemos, ¿sí? ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, no seáis como el caballo o el mulo sin entendimiento, que tienen que manejarlos con freno, ¿sí? Así, de esa manera nosotros a veces nos comportamos. Dios nos tiene que tratar de una manera dolorosa para que entendamos, ¿sí? ¿A usted le gustaría pasar por algo así, hermano? A nadie, ¿verdad? Por eso cuando dijo el hermano Jorge, yo declaro que pan de vida va a pasar a pruebas, porque tenemos que pasar a otro nivel. Alejandra también me lo dijo el domingo que fue a cuidarme, ¿verdad? Es que Dios quiere que pasemos a otro nivel, hermano. Así es. Y a veces nos va a costar entender, nos va a doler, porque a veces van a ser procesos así, pero pues es como el niño, el niño cuando le ordenamos algo y no quiere, nos duele pegarle, pero tenemos que darle para que entienda. Así a veces Dios tiene que pegarnos para que entendamos, darnos en lo que nos duela para que entendamos, ¿verdad que sí? ¿Usted quiere pasar por algo así, verdad que no? Nadie queremos pasar. Entonces yo ahora le quiero compartir pues es lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? La conclusión. Cuando entendemos los propósitos de Dios en la prueba y obedecemos, la obediencia nos lleva a recibir la bendición, ¿sí? ¿Para qué? Para formarnos el carácter de Cristo, para que el carácter de Cristo se forme en nuestras vidas.
Ese es el propósito, hermano. La madurez no es más que el carácter de Cristo en nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por sus frutos los conoceréis. Dice que el día que estemos delante del Señor, muchos van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué nos va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Quieres que te diga así el Señor a ti? ¿Verdad que no? Entonces nosotros necesitamos esforzarnos, hermanos, necesitamos ser obedientes. Primeramente necesitamos entender el propósito de Dios, ¿sí? En nuestras vidas, y cuando vengan las pruebas, Señor, aquí estamos, Señor, ¿verdad? Enséñanos, haznos entender tu voluntad en este proceso, para que sintamos que cuando Dios nos da la victoria, y cómo Él nos lleva, porque ya se nos ha dicho mucho que Dios quiere que subamos al siguiente nivel, que pasemos al siguiente nivel, ¿sí? Entonces le invito, hermano, el día de hoy a que le demos gracias a Dios, ¿sí? Por lo que estemos pasando, ¿sí? Por lo que creamos que es algo duro, pero vamos a darle gracias a Dios porque Dios nos va a dar la victoria, ¿sí? Póngase en sus pies y vamos a orar. Y ¿sabe qué, hermano? Yo quisiera que el día de hoy hagamos guerra por nuestro México, porque están pasando situaciones. Hoy que llegó César nos hacía una pregunta: ¿ustedes creen que lo que está pasando llegue aquí? Porque él decía que se está oyendo que en Juárez hay mucha violencia, y ahorita ya, sí, gracias a Dios aquí no lo hemos sentido. Pero pudiera llegar, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar preparados para guerrear, pelear por nuestra ciudad, pelear por nuestro Torreón, por nuestro país, porque México está haciendo ahorita tiempo de guerra, ¿sí? Tiempo de violencia, y que nosotros tenemos que hacer la guerra, porque para eso hemos sido llamados, para pelear, para luchar. Somos parte del ejército del pueblo de Dios. Dios nos ha llamado a eso. Hay un canto que dice: Dios está llamando a la guerra, ¿sí? ¿Sí? Porque usted y yo nos enlistamos en el ejército de Dios, y a mí me gustaría que el día de hoy tres hermanos hagan guerra. Yo voy a orar por lo que acabamos de ver, pero yo invito después de mí a tres hermanos que hagan oración de guerra.